Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Feliz aniversario de 3 años. Espero que la pasen fantástico en este día festivo, en este día especial, donde recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra corta existencia, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y espero que puedan volver a la tarde y poder presenciar de lo que va a ser el servicio de esta tarde con la predicación de Pastor David, lo que va a ser el tiempo de compañerismo con la convivencia después del culto y también las cosas que van a estar pasando a través del servicio. Entonces, no se lo pierdan. La semana pasada empezamos una serie en el libro de Hebreos, un libro bastante profundo, un libro que nosotros no hemos tenido la oportunidad hasta ahora de poder estudiar de manera profunda, sino tal vez sacar algunos versos aquí y allá acerca de la deidad de Cristo y otras cosas de esa índole. La semana pasada tocamos el punto principal en el capítulo 1, lo que es la identidad de Cristo. Y en ese capítulo, teniendo en recordatorio en nuestra mente de que este libro está dirigido para el judío para poder convertirse al cristianismo, convertirse a Jesús, tomándolo a él como el Mesías, se tocó el tema de cuál era su identidad. Y es un tema bastante importante que el día de hoy se podría reflejar también en lo que es el movimiento de los testigos de Jehová, cuya perspectiva acerca de la identidad de Cristo es diferente a lo que enseña la Biblia y lo que es la mayoría de los credos ortodoxos del estudio del Nuevo Testamento. Entonces, para el judío era sin duda fácil poder creer que Jesús era más que profeta, por los milagros, las manifestaciones, el cumplimiento de ser este hombre especial, el Mesías, el ungido, el que iba a tomar el trono del reino de David. Pero llevarlo del punto de siendo más allá de un hombre, la pregunta era, ¿será entonces un ángel? Y la respuesta de la semana pasada es que es superior a los ángeles y se dio 3 o 4 diferentes argumentos de por qué era superior a los ángeles. Y ese siendo el caso, vimos el tema de la adoración y otros temas de esa índole. Entonces, la identidad de Jesús fue lo que se tocó la semana pasada. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 2. Y antes de hacerlo voy a ir con la ilustración, la introducción. Ayer, a sábado, un hermano de la iglesia de Alto Hospicio un hermano bien querido, me mandó un WhatsApp hablándome acerca de un terreno. No voy a mencionar nombres, si alguien quiere después hacer su investigación lo puede hacer después. Y me dijo, pastor, hay un terreno a la venta, acá puedo ver un gran estacionamiento, un edificio, aquí y allá. Y yo en mi mente ya en las últimas 2, 3, 4 semanas he estado orando acerca del tema, he estado investigando en Yapo y cosas de esa índole. Terreno no es algo nuevo, yo sé que la iglesia si va a crecer va a necesitar más espacio y ese va a ser un punto que vamos a estar viendo en los próximos meses, los próximos años tal vez. Pero cuando me puso el precio ahí, ya de nuevo no voy a mencionar nombres, ya mi queridísimo hermano que me mandó el WhatsApp, puso está solamente a 700 millones de pesos, ¿ya? Eso está por encima de mi presupuesto, le puse, ¿ya? A 699 millones más de lo que yo tengo en este momento tal vez en el banco. Pero bueno, la iglesia de Dios va a hacer la obra, pero si uno lo ve fríamente, donde está ubicado, donde pasa la locomoción, todas las cosas que se pueden hacer con ese terreno, es un gran terreno. Tiene un gran potencial, hay una gran oportunidad. En este momento no tengo las finanzas, pero Dios no hay nada imposible para Él. Y es un problema que Dios va a tener que resolver por sí mismo, ya a través de la cooperación de los hermanos de la iglesia, y Él abre y cierra puertas de manera que nosotros nunca vamos a poder entender. Pero me estaba mandando este comunicado para darme lo que para él y también en mi perspectiva por lo que se estaba entregando una gran oportunidad. Ahora, el día de hoy comenzamos el texto viendo lo que es una gran oportunidad y lo vamos a estar leyendo brevemente en Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hace un tiempo atrás estaba hablando con un pastor de una mega iglesia en Oklahoma y me estaba contando su historia. Él en los años 70 tomó una iglesia que estaba bien endeudada, una iglesia con una cantidad de personas bastante limitada y que se habían entrado en un programa financiero que realmente le explotó en la cara. Pero él sintió que Dios lo había llamado ahí, él tomó la iglesia y empezó a hacer lo mejor posible, siendo responsable y todo. Un día, lunes o martes parece que fue, de repente en Oklahoma cae un tornado justo encima de la iglesia. Y este tornado viene y arrasa con cada centímetro del edificio. Lo cual parecería para un pastor una gran pesadilla, una gran desdicha. Gracias a Dios no hubo ninguna fatalidad.
Cuando fueron al banco para clamar lo que era el seguro del edificio, lo que el banco o el grupo financiero, el seguro les dio en dinero, era suficiente para que ellos pudieran construir con sus propias manos un nuevo auditorio, un nuevo edificio, a la mitad del precio, y con el resto de las finanzas pudieron pagar la gran mayoría de su deuda, lo cual empezó a generar un entusiasmo y fue el comienzo de lo que el día de hoy es una gran iglesia, una iglesia ferviente, una iglesia con mucha pasión por el Señor. Pero acá vimos una oportunidad que Dios le entregó, una oportunidad única, se podría decir, de estar completamente endeudado, sin futuro, a tener toda una base financiera para poder progresar. Ahora, antes de empezar con el texto, yo les hago la pregunta esta mañana. ¿Cómo reaccionarías tú a una gran oferta? ¿Cómo reaccionarías tú a una gran oportunidad? ¿Cómo reaccionarías tú a la oportunidad de tu vida? Hoy veremos la gran oportunidad que es la salvación. Entonces, comencemos ya, versículos 1 al 4. Abran sus Biblias a Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. La palabra de Dios dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Y voy a darle el contexto acá, porque muchos cuando leen el libro de Hebreos piensan en la iglesia, piensan en creyentes, creen en gente salva. Ahora, esta era una carta que tiene por diseño tratar de motivar a un inconverso, a un judío, a un hebreo, y por eso el nombre Hebreos, a convertirse a Cristo. Entonces acá el autor, siendo judío de antecedente, teniendo en conocimiento lo que es el judaísmo, teniendo en entendimiento el Antiguo Testamento, le está diciendo a la comunidad hebrea: ¿cómo van a descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo van a perder esta oportunidad tan grande? Si los ángeles fueron condenados, o cuando los ángeles decían algo y se cumplía, ¿cuánto más a través de Cristo? Y dice que no solamente tenemos esta gran oportunidad que es la salvación, pero acá está la evidencia que es de parte de Dios. Entonces esto es una parte dual, un doble elemento, que es Dios se manifestó con señales a través de Cristo, con señales a través de la iglesia, se ha manifestado, se han comprobado las profecías para ser cierto, se han logrado cambios, se ha visto un impacto grande, diversos milagros, etcétera. Ya se han cumplido las profecías, y sin contar la resurrección. Entonces, los milagros en sí abren los ojos para que el judío tenga que tomar una decisión de que esto es bastante grande. ¿Cómo van a descuidar algo tan grande que ha ocurrido? Sin contar que la gracia, la salvación, es algo aún más grande que la evidencia que fue entregada. La salvación nos salva por toda la eternidad. La salvación es algo que no se compra, sino se adquiere a través del regalo de Dios, que es a través de la fe. Y todo esto gratis. Entonces, el autor acá está diciendo: ¿cómo van a descuidar algo tan grande? Judíos que tienen el Antiguo Testamento, que tienen las promesas, que tienen las cosas que se habían entregado, que tienen el sacerdocio, que tienen todas estas maravillas, ¿cómo van a perder esta gran oportunidad? Y el primer principio que vamos a estar mencionando en estas verdades de este capítulo es: no seas negligente a la palabra de Dios. No seas negligente a la obra de Dios. No seas negligente a lo que Dios está haciendo. Ese es el primer punto acá. Judío, no seas negligente con esta salvación tan grande. Judío, no seas tan negligente con estas manifestaciones, estos milagros, estas manifestaciones, estas señales, la resurrección de Cristo. No seas negligente.
Entonces eso nos hace a nosotros contemplar en nuestro contexto el día de hoy cómo diferentes entidades, cómo diferentes personas, cómo diferentes culturas, sociedades, cómo en la historia gente ha podido reaccionar a esta salvación tan grande. Entonces el capítulo 1 habla acerca de la identidad de Cristo. Capítulo 2 está hablando de cómo reaccionar a la salvación. Y el énfasis que está haciendo el autor acá es no seas negligente. Ahora, ¿cómo son alguna manera en que nosotros vemos gente que reacciona al Evangelio o a la iglesia o a la palabra de Dios o lo que Dios está haciendo? Para empezar, tenemos a la comunidad atea, la comunidad del mundo, la comunidad no creyente. Todos ellos caen en la misma categoría, que la mayoría de ellos reacciona de una manera negativa, diciendo: es una verdad para ti, eso es bueno para ti, yo tengo mis verdades, no quiero creer. Algunos se mofan, algunos se ríen, pero a la larga todos los que no son creyentes son gente que han rechazado la verdad de Dios. Y eso me lleva al libro de Segunda de Crónicas, ¿ya? En Segunda de Crónicas hicimos el estudio el miércoles pasado acerca de, a través de la Biblia, y estamos en ese libro y vimos acerca de los reyes, lo positivo, lo negativo y un sinfín de diferentes principios. Pero este era uno de los textos que estaba leyendo. Vamos a 2 Crónicas 30:10. 2 Crónicas 30:10. La palabra de Dios dice lo siguiente acerca de la manera en que gente reaccionó a la palabra de Dios. Dice así: pasaron, ya Ezequías estaba haciendo un avivamiento espiritual. Iba a ser una Pascua que no se había hecho mucho tiempo de la manera que lo estaba haciendo toda una enseñanza y mandó cartas por toda la nación para invitarlos a participar en esta Pascua, que era la celebración acerca de lo que Jehová había hecho a la nación entera de Israel. Ahora, las naciones del norte son las que se están refiriendo acá. Efraín, Manasés y Zabulón, dice así: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manasés y hasta Zabulón, por todo el norte. Están invitando a compartir en esta gran festividad, ¿ya? Y tal vez tú has vivido de la misma manera, diciendo: vamos a tener nuestro aniversario, invitas a tu vecino, a tu amigo, a tu tío, a tu tía, a tu papá, a tu mamá, lo que sea, estás invitando todo. Y aquí vemos cómo reaccionó Israel, una nación que había sido fundado según las leyes de Jehová. Dice: mas se reían y burlaban de ellos. Se reían y se burlaban de ellos. El mundo se ríe y se burla de ti. El mundo se ríe, se burla de mí. ¿Por qué? Porque el mundo se ríe y se burla de Cristo. No vas a ser popular si es que eres un creyente en Jehová. Capítulo 36 del mismo libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, 16, dice, ahí viendo el resumen general, terminando el libro de Crónica y por qué había caído la nación, dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Está hablando de que tenía misericordia, mandaba profetas y maestros y eruditos y escribas, enseñando. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Acá está hablando de por qué Israel y por qué Judá cayó, y era porque no consideraban la obra de Dios. De la misma manera en el Nuevo Testamento, donde se burlaban y hacían escarnio acerca de Cristo al momento de morir, y de la iglesia y de los creyentes. El mundo se burlará de Dios y por eso se burlará de ti. Y ese es el primer grupo de personas que estamos hablando acerca de cómo reaccionan a la obra, a la palabra, a la manifestación de Dios. El segundo grupo que me gustaría mencionar de cómo reaccionamos, de no ser negligentes según esta gran salvación que Dios nos ha dado, sería con lo que son los cristianos mediocres, ¿ya? Ahora, no es un punto de ofensa lo que estoy hablando cuando hablo de mediocridad, sino la palabra mediocre es un cristiano que es un cristiano hasta la mitad. No ha llegado a finalizar, no ha llegado a cumplir, no ha llegado a terminar. Y hay muchos cristianos en diferentes niveles, pero su nivel de espiritualidad va a ser directamente proporcional a la manera en que ellos atiendan y vean la palabra de Dios. Si ellos no lo consideran como verdad, si ellos no lo consideran como relevante, si no lo consideran como la fuente de práctica, su manera de ver a Dios, su manera de actuar va a ser completamente distorsionado. La semana pasada estaba hablando con un misionero que solía ser misionero en Suecia.
Y hablando con este misionero, yo le estaba preguntando por qué se vino de Suecia de vuelta a Estados Unidos, porque estuvo 8 años. Y tuvo que tomar una decisión entre su familia y el ministerio. Y la razón por la cual esto ocurrió fue, primero básico, su segunda hija estaba yendo al colegio y le estaban bombardeando con el tema del movimiento transgénero, homosexual y la tolerancia a ello. Y estaban leyendo libros explícitos en primero básico, hablando acerca de penes y cosas de esa índole y todo un sinfín de cosas de esa identidad. Entonces este misionero fue a hablar con el director del colegio y le dijo, director, me gustaría hablar contigo para ver si podía yo participar en las charlas y las discusiones acerca de lo que se enseña en el colegio por el tema de la homosexualidad, porque el tema de homosexualidad es un tema controversial. Y cuando dijo esa frase, que la homosexualidad es controversial, el rector lo paró inmediatamente. Dijo, en este momento 2 cosas te va a decir. Número 1, jamás va a estar parte del diálogo de que se enseña acá, porque estamos siguiendo lo que enseña el gobierno y nosotros nos regimos legalmente 100% de lo que enseña el gobierno. Y número 2, yo debería en este momento llamar a las autoridades por crimen de odio. Y dijo, ¿por qué? Porque dijiste que la homosexualidad es un tema controversial. Ni juicio ni maldición, solamente mencionar que es un tema controversial conllevó a que el rector pudiera llevarlo a él a la cárcel. Ahora, él tuvo que irse porque no estaba dispuesto a perder su familia por la obra que se estaba haciendo. Y cada misionero es diferente y cada uno ve lo que hace y su ministerio. Yo le pregunté, ¿y qué tipo de nación es? ¿Cuál es su religión predominante? La religión predominante de Suecia, la religión que está casado con el Estado, es la Iglesia Luterana. Es un movimiento luterano bien progresivo o liberal, se podría decir teológicamente, donde piensan que la Biblia es arcaica y no relevante, no obstante todavía se llaman creyentes en la Sagrada Escritura. Ahora, nuestra perspectiva es, la Biblia dice que homosexualidad es pecado. Y es absolutamente un pecado, de la misma manera que pornografía es pecado, adulterio es pecado, una convivencia es pecado, todas estas cosas que la Biblia enseña. Nosotros no podemos dictar lo que es bueno o malo ante los ojos de Jehová. Jehová lo ha entregado. Y la manera en que nosotros veamos la Biblia va a determinar la manera en que nosotros vamos a percibir lo que enseña de ello. Y esa va a ser la manera en que nosotros vamos a ser usados o no por Jehová. Y esos son lo que consideraríamos un cristianismo mediocre, donde no llegan a realmente explorar las profundidades de quién es Dios. El tercer grupo de personas, ya, de no ser negligentes, tendríamos al creyente que va profundamente. El creyente que va profundamente. Ahora, este es aquel que entra en la Biblia, lo explora y ve hasta dónde llega. En el libro Alicia en el País de las Maravillas, ya tenemos a Alicia que entra en lo que es un agujero, una madriguera, se podría decir, de un conejo, y empieza a entrar y quiere ver hasta dónde llega el túnel, hasta qué profundo llega a aquel lugar. No de la misma manera, porque hay un sinfín de temas con esa historia de niños y sus posibles interpretaciones de lo que significaría. Cuando uno ve a Dios y uno ve la Biblia, uno entra, pero entra con el pensamiento, ¿hasta cuánto puedo profundizarme en esto? ¿Hasta cuánto puedo conocer acerca de Dios? ¿Hasta cuánto puedo conocer acerca de la realidad, acerca de este mundo, acerca de uno mismo? Porque cuando uno empieza a tomar eso y empieza a explorar, empezamos a ver y empezamos a analizar la lógica detrás de qué tan profundo es el amor de Dios, de qué tan profundo es la soberanía de Dios. Cuando uno estudia lo que es historia, vemos cómo Dios ha orquestado en cada elemento de historia y cómo Dios ha obrado para que la Biblia que tenemos el día de hoy la tengamos accesible, para que la iglesia el día de hoy sea funcional y vibrante y eficaz, ¿ya? Dios ha obrado, y cuando uno empieza a ver el mundo a través de los ojos de la Biblia, sus ojos son abiertos a una realidad completamente diferente. Pero el mundo se mofa de esa realidad. Cuando vemos a Marco Polo, Cristóbal Colón, Pedro de Valdivia, Magallanes, estos eran exploradores. Imagínate, en un mundo donde todo lo que conocen es España. Y hasta ahí han llegado.
Pero alguien decidió, ¿sabes qué? Veo ese mar, voy a ir un poquito más allá y un poquito más allá. Y llega a las islas caribeñas. Uno podría decir, ya encontré algo nuevo. Pero no, siguieron explorando y siguieron explorando y siguieron explorando. Después estaba América del Sur, América del Norte. Y todo un sinfín de diferentes cosas que aprendieron y conocieron y exploraron. De la misma manera nosotros debemos tomar la Biblia y explorarla. No hay nada más grande. No hay nada más grande en el mundo que la obra que Dios está haciendo. Hace un mes y medio atrás mi esposa y yo fuimos al Gran Cañón. Gran Cañón es un gran hoyo y eso es todo. Grande y es bien impresionante. No la pasamos muy bien porque estábamos tratando de hacer que ninguna de nuestras 3 hijas cayeran al precipicio a su muerte. Entonces no fue un momento placentero para nosotros, pero fue un momento impactante. Fue un momento de asombro de lo grande que era este hoyo. Pero cuando uno empezaba a manejar en esa dirección, estaba a 1 hora de distancia, no se veía el cañón. Estaba a 45 minutos, no se veía el cañón. Media hora, no se veía el cañón. Estaba a 100 metros y aún a 100 metros no se podía percibir ni ver este gran cañón. No era hasta que uno llegaba y empezaba a ver ahí a la orilla de este cañón la grandeza de este gran hoyo. Estando tan cerca, pero a la vez sin percepción de ello. El mundo vive alrededor de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Y el movimiento de Dios es tan grande que está pasando enfrente de las narices de este mundo. Y ellos no lo pueden ni sentir, ni presenciar, ni percibir qué tan grande es. El presidente de China habló una vez y dijo que en China hay 300 millones de cristianos en lo que es la iglesia subterránea, la iglesia ilegal, la iglesia que va según la Biblia y no según el Estado. Ellos sabían de algo que es ilegal, que va a escala de millones de personas. Está la iglesia subterránea en Saudita Arabia. Estaba hablando con un hombre en una iglesia que él vivió en Saudita Arabia y decía que tenían que llegar a una ubicación secreta, estacionaban el auto lejos, caminaban a escondidas, entraban, tenían el culto, no podían cantar, no podían hacer nada y estaban por horas aprendiendo de la palabra de Dios, pasando debajo de las mismísimas narices de lo que es el gobierno saudí, el gobierno musulmán, y ahí mismo Dios obrando. Dios está obrando de manera que nadie puede realmente percibir la grandeza de ello. Es algo majestuoso. Y acá de nuevo regresando al texto de Hebreos. Algo tan grande, ¿cómo vamos a ser negligentes según ello? Esto nos lleva al segundo principio de esta mañana. Versículos 6 y 7, Hebreos 2, dice así. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y esto está hablando acerca de Cristo, que ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que le visites. Y esa parte del texto en Salmos está hablando del ser humano, no está hablando de Cristo, me adelanté. Esa parte de Salmos está hablando de ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? Después en versículo 7 salta a otro principio que habla acerca de Cristo. Le hiciste un poco menor que los ángeles cuando se encarnó. En su existencia previa estaba en la misma magnitud que Jehová, pero en su encarnación le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, ¿ya? Y ahí empieza a hablar esa transición de la humanidad de Cristo. Ahora, dentro de todo esos dos pequeños versículos, y el texto sigue, versículo 8 y etcétera, hablando de la identidad de Cristo en su humanidad, ¿ya? No se olviden de lo que aprendimos el año pasado de la unión hipostática, donde es Cristo, Jesús es 100% hombre, Jesús es 100% Dios. Es el Dios encarnado en hombre, ya teniendo 100% de los dos. Ahora, punto aparte. La pregunta acá, ¿qué es el hombre? Y el segundo principio acá es el asombro de la obra de Dios por el hombre. ¿Qué es el hombre? Cuando pensamos en este concepto, podemos recalcar la debilidad del hombre. ¿Qué tan fuertes somos? Ya podríamos hablar de los hermanos que están en la iglesia. Me acuerdo cuando tuvimos que, en la iglesia que estaba en las Américas, teníamos que levantar un escritorio al segundo piso, a llamar al hermano Rodolfo, al hermano Roberto y yo, y ahí entre los tres levantamos con cuerdas algo que era masivo.
Cuando hablamos acerca de levantando las cerchas en la iglesia, tomó 5 hombres y pudimos poner las cerchas a través de todo el cielo del segundo piso de la iglesia. Ya podemos decir, el hombre es bastante fuerte, podemos lograr grandes cosas. Pero la realidad es que el hombre es más débil que alguien fuerte. Me acuerdo de una mujer que se llamaba Rebecca Berger, que es francesa. Rebecca Berger era una atleta modelo de CrossFit. Cuando uno veía sus imágenes, se podría decir, en sus redes sociales, era alguien que le gustaba postear acerca de su cuerpo y lo que había logrado, y su fortaleza, y su fuerza, y todas esas cosas. Esta mujer que tenía más de 150,000 seguidores, que esta mujer logró tantas cosas con su cuerpo, con su fuerza. Un día estaba con una crema chantilly, no sé qué estaba haciendo, pero la crema chantilly, es algo tan irónico. Es una tragedia, me lamento en su muerte, pero es irónico. Crema chantilly, algo tan suave, algo tan insignificante. Explotó esta lata de crema chantilly en su rostro y la mató. Una mujer muerta por una crema chantilly. Tomamos el caso de Christopher Reeve. Christopher Reeve era Superman de los años 80. Hizo la película Superman 1, 2, 3 y 4, ¿ya? En el año 1995, andando a caballo, estaba saltando, haciendo unas competencias, se cae de espaldas, se pega en la cabeza y queda parapléjico. El superhombre indestructible, el hombre de acero, el hombre que nadie le podía hacer frente, según la televisión humana, ¿ya? No estoy diciendo que hay televisión marciana, por si acaso, aquellos que me quieren corregir en este momento. No voy a mencionar nombre, hermano Rodolfo, ¿ya? El hombre de acero, parapléjico por una caída. Se había dicho que cuando zarpó el Titanic decía, ni Dios podría hundir este barco. Y ahí vemos la debilidad del hombre. El hombre no es todopoderoso. ¿Qué es el hombre? Y después contrastamos eso. ¿Qué es el hombre en contraste de Dios? Conocemos la grandeza de Dios a través de la grandeza del universo, conocemos el detalle y la inteligencia de Dios viendo el mundo microscópico, el átomo, la célula, el ADN. Vemos su grandeza en la interacción con cada ser humano en este planeta, con 7,000 millones, si cada uno orara en el mismo momento, Jehová, Dios, escucharía cada oración en persona, así de grande es Dios. Y en la grandeza de Dios, en la limitada presencia, lo insignificante, lo pequeño que es el hombre. ¿Cómo Dios puede recordarse de él? Esta verdad produce en nosotros un gran cambio de la manera de ver al resto del mundo. Si Dios es majestuoso y yo soy insignificante, cuando yo pienso en el hombre más poderoso de la región, él es un simple humano. Cuando veo al mendigo enfrente de la calle, él es un simple humano. Cuando me veo a mí mismo, yo soy un simple humano. Nosotros somos insignificantes bajo los ojos de Dios. Y acá en Hebreos 2 está hablando acerca de qué tan grande es salvación y qué tan insignificantes somos nosotros y en nuestra manera de ser tan pequeños, cómo no podemos ir a algo tan grande, cómo no podemos percibir algo tan grande, cómo no podemos desear algo tan grande que es aquella gran salvación. Entonces debería cambiar la manera en que nosotros vemos la realidad. Y esto produce en nosotros un amor grande hacia Dios. Que siendo tan grande y siendo tan pequeño yo, Dios se dignó en mirar hacia abajo, en percibir el hombre. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Mas aún así, Jehová mandó a Cristo para venir a esta vida. Jesús mismo nació de una virgen para así producir en nosotros esta gran salvación. Esta verdad acerca de Cristo y del hombre dentro de nosotros crea un nuevo nivel de coraje. Vamos a ir a versículos 9 y 10 de Hebreos 2, ya en este estudio acerca del libro de Hebreos. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Entonces está hablando de la creación que hizo Jesús y además de cómo Él mantiene este mundo a través de Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, eso es, gente salva yendo a la salvación, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
y así haciendo a Cristo el autor de la salvación. Y acá empezamos con otra verdad. Número 1, que Jesús es el creador, que Jesús es el que mantiene, y ahora que Jesús es el autor de la salvación. ¿Y qué significa esto? Bueno, saltemos versículo 14 y 15, que dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio del muerto, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué significa lo que recién leí? Significa lo siguiente: Cristo es el autor de la vida, es el mantenedor de la vida, es el autor de la salvación. Y el autor de la salvación significa que Él vino a destruir la muerte, y al destruir la muerte, destruyó la obra de Satanás y el imperio del diablo, trayendo así victoria. Entonces, hasta ahora, ya hemos visto en capítulo 2 de Hebreos, número 1, que no debemos descuidar una salvación tan grande. Número 2, debemos admirar a Dios por dignarse mirar a esta bajeza tan grande, algo tan pequeño como nosotros. Y además de eso, produce dentro de nosotros un nuevo coraje. ¿Y por qué digo que produce un nuevo coraje? Porque Él, siendo el autor de la salvación, destruyendo la muerte, ¿qué podría ser peor que la muerte? Si Cristo fue victorioso sobre nuestro enemigo más grande, que ha matado a todos, que es la muerte, ¿qué más hay que temer? Si Jesús pudo ser victorioso sobre la muerte, ¿acaso no puede ser victorioso sobre tu matrimonio? ¿Acaso no puede ser victorioso sobre tu vida familiar? ¿Sobre tus finanzas? ¿Sobre tu salud? ¿Sobre tu autoestima? ¿Sobre la situación con el vecino? ¿Sobre la situación de los enemigos que quieren tu vida, que quieren arruinarte? ¿Acaso Cristo no puede superar cualquier cosa si es victorioso sobre la muerte? ¿Qué hay difícil para Él? Entonces, podemos vivir ahora sin temor porque Cristo es más poderoso que cualquier problema que tú tengas. Y quiero que tú pares ahora y pienses esta semana, ¿qué problema tuviste? Verdaderamente, ¿qué temor tuviste? ¿Tuviste temor por tu vida? ¿Tuviste temor por la economía? ¿Tuviste temor por la salud? ¿Tuviste temor por algo? Cualquiera que sea, piensa en este momento. ¿Qué hay que Cristo no puede resolver? Además, piensa lo siguiente. Si muerte llegara a llegar a tu vida, si muerte está a la puerta de tu casa y cada uno moriremos físicamente si es que el rapto no llega primero, entonces, ¿qué hay que temer? Cristo ya fue victorioso sobre la muerte, resucitó, ha hecho una morada celestial, y cuando tú te mueras, Él ya ha hecho el camino, si es que eres salvo, de llegar a aquella eternidad. Ahora quiero que pienses y consideres. ¿Qué harías tú diferente en este momento si tuvieras estas dos cosas en mente? Número 1, si tú supieras que el cielo es verdad. Digamos que Dios llega a tu casa en la noche y te dice ya, te va a llevar 10 segundos al cielo para que veas que es verdad. Y llegas al cielo y ves las calles de oro, ves las mansiones, ves a los santos en el pasado y ves lo maravilloso que va a ser el cielo. Y después te trae de vuelta a la tierra. Y tú ahora ya sabes que todo es verdad y empiezas a darle el peso de la diferencia entre lo que es eterno y de lo que es momentáneo. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría tu vida si tu atención estuviera en las cosas eternas de Dios y no en las cosas de este mundo? ¿Cambiaría la cosa o no? Además, añade a eso, si tú ahora ya no tuvieras más temor acerca de la muerte, si ya no tuvieras temor acerca de tu jefe, si no tuvieras más temor de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de ninguna cosa. Ahora, no estoy diciendo que tienes que vivir una vida osada, una vida negligente y jugar con lo que es el peligro. Pero lo que sí estoy hablando es la concentración y el pensar. ¿Cómo sería tu vida si ya no tuvieras temor de la muerte? Si ya no tuvieras temor de las cosas. ¿Qué acciones tomarías ahora, en este momento, o al ir a tu casa, o pensar esta semana, si es que realmente dijeras, la eternidad es mucho más largo que el presente? Y Dios tiene todo bajo control.
¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo cambiaría la manera en que tú testificarías? ¿Cómo cambiaría la manera en que tú honrarías a Dios con tus recursos, con tu tiempo, con tu energía, tus pensamientos, tus finanzas? ¿Cómo cambiarían las cosas si tú vivieras con la mentalidad en la eternidad? ¿Cómo vivirías tú si pudieras entender que puedes superar las tentaciones de esta vida? ¿Cómo cambiaría todo? Cristo destruyó la muerte. ¿Qué no puede hacer en tu vida? Piénsalo. ¿Qué no puede hacer Dios en tu vida? Donde lleva el próximo principio, versículos 17 y 18. Y con este último texto vamos a estar terminando el estudio de hoy. Lo voy a desarrollar, ¿sí? Entonces no le va a dar demasiada esperanza de que ya estoy terminado. Versículos 17 y 18 de Hebreos 2 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, representando al hombre, en lo que a Dios se refiere, para expiar o pagar los pecados del pueblo. Entonces Cristo vino y vivió tal cual como nosotros para hacer una buena manifestación, un buen representante de parte del hombre hacia Dios, por ti y por mí. ¿Ya? Versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Cristo fue tentado, no cayó en tentación, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y acá entramos en el tema de empatía. No descuidemos, número uno, lo que es la salvación, y hablamos de eso. Estamos asombrados en el hecho de que Dios se dignó en mirarnos a nosotros. Nuestro nivel de coraje sube porque sabemos cuánto Él ha hecho y lo que puede lograr. Y finalmente este texto produce dentro de nosotros un querer ir a Jesús, porque sabemos lo bueno que Él es. Sabemos que Él entiende lo que hemos vivido. Él se ha puesto en nuestros zapatos. Empatía es ponerte en la situación de otro. Ahora, voy a relatar un pequeño historia que estaba leyendo en internet. Había un niño que había ido a quería comprarse un perrito, fue a una granja y el granjero tenía 5 perritos. Y cuando llegó le dijo: disculpe dueño, quiero comprar un perrito. Y el caballero le dijo: bueno, estos perros cuestan dinero, no te lo voy a regalar. Entonces sacó dinero del bolsillo, tenía justo lo suficiente para comprar un perrito. Cuando recibió la plata, abrió el corral y dejó que todos los perros salieran corriendo. Y ahí salieron 4 pelusas, ¿ya? 4 perritos, tiernos, adorables, corriendo, saltando, cachorritos, así energético. Y justo después de que los 4 energéticos salieran, salió uno así lentito, tratando de alcanzar, era cojito, era más debilucho, era más pequeñito. Y cuando lo vio el niñito, ese último perro, le dijo: granjero, quiero a ese perrito, quiero a ese chiquitito, es el que quiero. Y se entusiasmó. Y el granjero lo mira y le dice: ahora niño, tú no quieres ese perro. ¿Ves? Ese perro de allá es un perrito enfermito. Nunca va a poder correr como los otros, es más debilucho. Tú vas a querer los otros 4. Y cuando el niño escuchó eso del granjero, empezó a remangarse las mangas de su pantalón y le mostró la pierna de prótesis que él tenía. Y el niño le dijo al granjero: granjero, ¿sabe? Yo tampoco puedo correr como los otros niños. Yo tampoco puedo hacer lo mismo que los otros. Y además ese perrito va a necesitar a alguien que le entienda. Quiero a ese perrito, el 5. Y el granjero con lágrimas en los ojos sacó el perrito y se lo entregó. ¿Sabes? Esa pequeña imagen ahí de empatía nos hace recordar acerca de Cristo. Ya Cristo no tuvo la pierna amputada y no era debilucho. Pero era alguien que en su amor, en su obediencia al Padre, en su deseo de salvar al mundo, vino a esta tierra y vivió la vida. Y él enfrentó desilusión, él enfrentó cansancio, vemos en la Escritura, enfrentó sed, tentación, tal vez frustración, no sé si la Biblia nos dice que es frustración, pero sabemos que por lo menos cansancio, dolor, hambre y pruebas. Y dice que Él puede comprendernos porque ha pasado por toda tentación y ha sido victorioso.
Y vamos a hablar acerca más de eso en el capítulo 4, que al final del capítulo también habla acerca de este mismo principio, pero de otra manera. La manera en que se expresa acá, lo que produce en nosotros, es entender que Él se dignó en bajar a nuestro nivel, a vivir como nosotros, para saber lo que se siente. Ve, Dios es un Dios bueno, Cristo es un Dios maravilloso. Y lo hizo de tal manera para que nosotros, en humildad, pudiéramos ir a Él, pudiéramos confiar en Él, de saber que Él sí ha vivido lo mismo que tú has vivido. Tal vez no tuvo una tía que se murió de cáncer, como tal vez tú lo tuviste. Pero en cada cosa ha sido tentado igual que tú, y siendo victorioso. Él llama a todos que vengan a Él en esta gran salvación. Él entiende tu dolor, Él entiende tu cansancio, Él entiende tus frustraciones. Y por eso, sabiendo lo que estás pasando, te está invitando ahora. Si tú no eres salvo, si no has llegado a ese punto de un renacer que habla Juan 3, este es el día donde tú puedes hacer las cuentas claras con el Señor. Vamos a pedir que si ese es el caso contigo, sea en nuestra iglesia o tal vez estás viendo este video, alguien te lo manda como anexo, que puedas contactarte con alguien que te pueda mostrar en la Escritura. La Biblia dice, estas cosas hemos escrito para que sepas que eres salvo. Y ese es el deseo. Después del culto, habla con el hermano Jorge o hermano Leandro, hermano Rodolfo, hermano Ariel, si eres varón. Si eres dama, puede hablar con alguna de las damas que están ahí presentes, para así poder aclarar este gran tema. ¿Cómo escaparemos nosotros si somos negligentes a tan gran salvación? Que el Señor les bendiga en este gran aniversario de nuestra iglesia y vuelvan a la tarde. Bendiciones.